Hola, bienvenidos a este canal El Arte de Escribir. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Dan Hernández y hoy hablaremos sobre algunos temas de la obra literaria. Hola, ahora les voy a explicar sobre la epopeya. La epopeya es una composición literaria en verso o en prosa que se cuentan las hazañas legendarias de personajes eóricos, que generalmente forma parte de un origen de un estirpe o de un pueblo. La primera epopeya proviene de la cultura sumeraria. El poema de Gilgamesh se preservó en las tablillas mediante la escritura cuneiforme y data del año de 2750 a.C. Estos son algunos ejemplos de los nombres de las epopeyas más famosas. Está la Ilíada, la Odisea y el Cantar de Mío Siu. Ahora sí, veremos la fábula. La fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas que a efectos de relato poseen capacidades comunicativas similares, ya que deja una enseñanza al final de leerlo. Una fábula es un subgénero de literatura narrativa con un fin pedagógico. Algunos ejemplos son El hombre y su imagen, El perro y el cocodrilo, La zorra y la uva y por último La lechera. Origen. Debido a su intención, brevedad y fácil comprensión, esos relatos se difundieron por origen y llegaron a Europa. Gracias a navegantes viajeros, en Grecia fue Esopo quien retoma el género y crea sus fábulas, en medio de intenso ambiental cultural griego. Ciencia ficción. La ciencia ficción es un género narrativo que imita la realidad para representar situaciones y narrar historias que, a pesar de no ser hechos reales, buscan parecerse a la realidad y ofrecernos una perspectiva que pueda mostrarnos algo diferente. En algunos casos, un universo paralelo o realidad alterna, que es similar al nuestro, pero con eventos históricos diferentes. Algunas de sus características de la ciencia ficción son sus temáticas: viajes al espacio, conquista espacial, apocalipsis nuclear, mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, utopías y distopías. Las acciones pueden desarrollarse en el pasado, el presente o el futuro. E incluso los acontecimientos pueden tener lugar en tiempos alternativos al nuestro o crónicos. Los escenarios son de lo más variado. Pueden ser terrestres o extraterrestres, o incluso pueden encontrarse en el interior de la mente. De igual forma pueden ser situaciones relacionadas con ciertos temas, como la desigualdad, los problemas económicos en ciertos lugares, etc. Los personajes por lo general son entidades de inteligencia artificial como los robots, androides, cyborgs, así como criaturas orgánicas dotadas de cierta inteligencia. Algunos ejemplos son La forma de la espada de Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares de el mismo autor, etc. Un dato curioso sobre este subgénero es que, a pesar de que expertos han encontrado ejemplos más antiguos, el que está considerado generalmente el primer relato de ciencia ficción es el de Frankenstein de Mary Shelley en 1818. La novela. La novela es una obra literaria de carácter narrativo que puede ser escrito en prosa y puede narrar hechos literarios o ficticios. La Edad Media. La Edad Media se caracterizaba por no tener autor, ya que se creía que estas obras eran directamente de toda la comunidad, y por eso mismo una persona era la encargada de difundirlas oralmente. Esto pasaba porque muchas de las personas de esa época aún no sabían leer, entonces era una manera de difundir la literatura en esa época. Y por esto mismo que los autores no firmaban sus obras, no se existe registro de algún autor en esta época. Durante el Renacimiento se comenzaron a hablar temas como el amor y la mitología. También la naturaleza, que la naturaleza se comenzó a ver como la perfección, al igual de que el hombre
y sus actos era de lo que más se hablaba. Se comenzó a alejar un poco de los temas religiosos la literatura. Esto ocurre a que durante la época la filosofía era muy sonada, entonces se comenzaron a hacer cuestionamientos sobre la existencia de Dios, entonces por eso había un debate entre la fe y la filosofía. Unos autores muy sonados de esta época son William Shakespeare, con un ejemplo de sus obras literarias sería Romeo y Julieta, y Miguel de Cervantes, con Don Quijote de la Mancha. Las características en la época del barroco era sobre los juegos de palabras en la literatura. También se comenzaron a incluir metáforas en las obras y como temas se empezaron a abordar la lucha durante la vida, los sueños y las mentiras. Algunos famosos escritores de esta época es Francisco de Quevedo, que escribió narrativas, sueños y discursos. También tenemos a Antonio Vieira, que no pudo concluir su obra de profecías. Y ahora hablaremos sobre la Ilustración. Durante la Ilustración se comienzan a abordar temas políticos y también llega a tener una tendencia laica, ya que se empieza a criticar a la Iglesia. Y no solo a la Iglesia, sino a todas esas instituciones que atentaban contra la libertad humana. Como ya había dicho, se cuestionaba el poder de la monarquía y cómo estaba organizado el Estado. Se comienza a usar el lenguaje culto conocido como el lenguaje literario. Y un escritor muy famoso de esta época es Tomás de Iriarte, conocido por obras como La cigarra y la hormiga, El cuervo y el zorro y El hombre y la culebra. El romanticismo. El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad en sus obras. Se describe a la naturaleza en sus más pequeños detalles y se define por ser descriptiva, utiliza frecuentemente giros lingüísticos y la metáfora como arma fundamental. Algunos ejemplos de obras y autores de esta época son Los Miserables de Víctor Hugo, La Dama de las Camelias de Alexander Dumas, El Martín Fierro de José Hernández y María de Jorge Isaac. Y por último, el realismo. Fue un movimiento literario que se practicó con ansias de renovar y progresar las características burgueses, pero se comprometió con la sociedad del momento, reflejando en sus novelas los problemas y dificultades cotidianas, y ofreció una visión real de la sociedad, de las costumbres y las ideas que se vivían en el momento. Se describe lo que sucede en la calle y a su alrededor. ¿En qué les beneficia el conocer las novelas del siglo XIX? Nos beneficia en saber un poco más de cómo eran los sentimientos en esa época, porque cada literatura o cada lectura en novela tiene diferente profundidad, diferente tema a dar, y le expresan de una forma en la que te hacen ver a ti en cómo puede ser una persona. Te beneficia en tanto porque cada uno tiene un aprendizaje que tú mismo descubres, porque cada uno se lo toma de diferente forma. ¿Qué prejuicios genera guiar nuestras acciones a partir de la ficción presentada en las obras literarias? Los prejuicios que cada persona podría tener ante una obra literaria, dependiendo de lo que la obra transmita en uno, les va a hacer tener prejuicios de sí mismos, o de si a alguien o nosotros de alguien. Un ejemplo sería: yo no acepto mis errores, no hago tales cosas como las digo, y así se van haciendo los prejuicios negativos de ti. Y a veces así pasa en las obras, que te puedes identificar
y de ahí sacas lo que realmente tú eres. ¿Cuáles son los beneficios presentes en tu vida al contrastar el contexto del siglo XIX, de las novelas que leíste con tu contexto actual? Las novelas son igual de interesantes. Leyendo lo anterior, del siglo XIX, era como un poco más cerca de la realidad, un poco más centrado en lo que era en esa época las cosas. Ahorita las obras tratan de transmitirte algo tranquilo, las novelas. Ese es mi contexto actual que yo, en lo personal, eso pienso, que poco a poco fue cambiando. Ahorita sí suelen transmitirte un poco más, porque las lees y son muy profundas. Son profundas y te hacen pensar mucho en su contenido, en lo que trate. Esperemos que este video sea de su agrado y que pueda tener comentarios buenos. Gracias.